un golpe a un insulto a un periodista es un golpe directo a la democracia del país. Yo creo que nunca habíamos tenido una imagen tan deteriorada en el extranjero. El verdadero motor de la migración es el de poder ponerle un techo digno propio a sus familias. Nos tratan de convencer de que aceptemos la mediocridad. No tenemos por qué aceptar la mediocridad en México. Esto, para mí, vale oro. No lo podemos ver de vista. No somos dos naciones, somos una. Allá está el Estado 33. Amigos, bienvenidos al programa de Los Jóvenes Atypical, donde venimos a hablar de todo lo que los políticos no se atreven. Hoy tenemos un programa muy especial con un gran invitado que ha sido un luchador por los derechos de los migrantes en Estados Unidos, de los mexicanos migrantes en Estados Unidos, y además experto en estos temas. Ustedes lo ven y lo quieren mucho en Lo que AMLO no quiere que sepas. Hoy nos acompaña Jorge Mete. Y Jorge, bienvenido. Gracias. Muchas gracias. Es un gusto que nos acompañes. Qué honor estar en Los Jóvenes de Atypical, Dios mío. Exacto. Crucé una frontera muy importante. Perfecto. Bueno, pues le vamos a sacar jugo a que nos acompañes hoy. Y también estoy acompañada de dos jóvenes muy talentosos. De este lado nos acompaña Marifer Bolaños. Marifer, bienvenida. Hola, Berito, muchas gracias. Un gusto compartir con Jorge. Un gusto verlos, que ya se extraña también a Brandon de este lado. Te extrañábamos, ya te querían ver, pero aquí estás. Es lo bueno. Acaba de cumplir años, entonces por favor en los comentarios déjenle a Marifer todos sus buenos deseos para este nuevo año. No vamos a revelar tu edad, no te preocupes. Yo ya le iba a decir, el tercer piso a mucha honra, que ya que no se me nota, entonces ya lo voy a presumir. Eso, muy bien. Y de este lado a Brandon Cisneros. Brandon, bienvenido. Muchas gracias de nueva cuenta por la invitación. Son tiempos muy interesantes, pero es un gusto estar aquí en Atypical, que yo le llamo la Casa de la Libertad. Oye, qué bonito. Y un gran honor estar con esta gran compañía. Perfecto. Gracias. Para que sepan, Brandon ya está trabajando en, ¿cómo qué diríamos? Un proyecto de reconstrucción de... Un proyecto de reconstrucción de ciudadanía que se viene el 6 de julio, el Encuentro Nacional Ciudadano, que más adelante estaremos abordando al respecto. Se vienen tiempos difíciles, como lo comenté, pero la ciudadanía organizada no se tiene que perder. Hemos logrado grandes cosas, no tenemos que dejarlas atrás a pesar del resultado electoral. Perfecto. Yo quiero saber, en tu proyecto, ¿pensaron en los migrantes? Desde luego que sí. Ay, me bateó bien. Respuesta correcta. Oigan, y antes de empezar el programa, nada más quiero pedirles lo que siempre les estamos pidiendo, y es que nos ayuden a compartirlo, a darle like. Una vez que ustedes hacen eso, es como decirle a YouTube que recomiendan el programa, y entonces se lo empieza a mostrar a cada vez más gente, y estos mensajes, que son muy importantes, llegan más lejos. Pero especialmente, por favor, ayúdenos compartiéndolo a los jóvenes entre 18, 29, 30 años, también se vale, porque es una población que queremos que nos escuche cada vez más, que queremos que se integren estos temas cada vez más. Entonces, por favor, ayúdenos compartiéndolo a sus sobrinos, primos, hermanos, nietos, etcétera. Y ahora sí, vamos con el programa, si les parece bien. A ver, esta semana pasó algo muy grave. Vimos la persecución a Latinus, a Carlos Loret de Mola, su esposa, a Víctor Trujillo, utilizando a la Unidad de Inteligencia Financiera. Y es algo que nos deben de indignar a todos los mexicanos, pero obviamente a los que nos dedicamos en los medios de comunicación nos indigna aún más. Este tipo de noticias en las que en México se persigue más a los que denuncian la corrupción que a los mismos corruptos, ¿cómo nos deja parados internacionalmente, Jorge? No, de la cachetada. Yo creo que nunca habíamos tenido una imagen tan deteriorada en el extranjero. La administración actual es muy eficiente
en generar, ¿no?, smoke and mirrors, y no tenemos plena conciencia de lo que afuera se está diciendo de México. Estamos distraídos con todas las estupideces que el incompetente en el palacio quiere que hablemos de ello, ¿no? Pero afuera damos pena, damos risa, que eso es lo peor que nos puede acabar pasando, ¿no? Ni siquiera es el tema de las conversaciones al más alto nivel, damos risa, somos motivo de chiste, ¿no? El tema que estás tocando es muy serio, muy, muy serio. De hecho, hoy hace ratito platicábamos que en Estados Unidos ahorita hay un movimiento muy, muy importante por instaurar el Press Act, que es la medida legal para proteger al 100% a medios de comunicación. Los medios de comunicación y sobre todo a los periodistas, a las personas. Las instituciones tienen muchas herramientas legales para ser protegidas, pero hay en la historia, y esto fíjate qué relevante es, esto lo provoca la administración Trump, porque la administración Trump, claro, igualito que la administración de López Obrador, se enfoca en agredir a periodistas y a medios de comunicación. Y entonces los legisladores les tomó unos añitos, 3 años y medio, 4, en reaccionar y redactan esta nueva ley, que está a punto de instituirse como ley, The Press Act. Ya pasó en las legislaturas de 49 estados. Oye nada más los datos. En la historia de Estados Unidos hay 12 periodistas, 12, en la historia, que han sufrido o cárcel o consecuencias físicas por su labor, por haber hablado en contra del Estado. Entonces, y con un presidente como Trump, que tendía a ser tan agresivo contra los medios, porque al final del día no es que López Obrador agreda a Loret de Mola. Loret de Mola, con sus millones que sí los tiene y bien ganados, de hecho, con todo respeto a quien le duela, sobre todo al presidente, Loret de Mola es un hombre muy mal pagado para los estándares de Estados Unidos. Hablábamos recientemente sobre este tema de los salarios de los conductores de noticias. Jorge Ramos gana salarial $3 millones. Lester Holt, que es ahorita el más respetado en Estados Unidos, gana $12 millones de salario. Y el salario va directamente relacionado al número de ojos que logran cautivar en su pantalla. Carlos debería ganar mucho más de lo que gana, porque te garantizo que genera muchas más ojos viéndolo que lo que genera Jorge Ramos en Univisión o muchos otros, ¿no? No es el ataque a la persona, es el ataque a la libertad de expresión. Claro. Un golpe a un insulto a un periodista es un golpe directo a la democracia del país, ¿no? Entonces, es vergonzoso, y por supuesto que es visto como algo vergonzoso. Yo estoy seguro, creo que medios se están echando para atrás en la investigación con Loret. Todo indica que parece que se están echando para atrás. Y estoy seguro que es producto de la presión externa. Porque si es un tema, este es un tema muy importante, sé de las mejores fuentes, y ha sido público, que todas estas visitas de los altos funcionarios norteamericanos a Estados Unidos, una de las constantes exigencias al gobierno mexicano es respeto a la libertad de expresión, ¿no? Y a los periodistas. Entonces, espero que ese haya sido el motivo, no el motivo es lo de menos, pero que el resultado sea que realmente se están echando para atrás y esa investigación ya no va a proceder, ¿no?
A mí me parece que acaban de dar un punto muy literal clave. Perdón, soy de monólogo. No, cállenme. Nos encanta venir a aprender de ti, Jorge. Pero justo quiero complementar lo que acabas de mencionar, Jorge, y también Vero. Me parece que ha sido el periodismo muy castigado, como decías, los que nos dedicamos al periodismo, hasta da miedo después decir, y si digo algo que después no vaya a gustar o que vaya a tener otra consecuencia. Pero ¿qué sucede? Aquí lo que también llama la atención es que lo de Loret surge después de las elecciones. Lo estuvo aguantando, decía, nosotros somos apoyamos la libertad de expresión, o como decían, somos demócratas, entonces nosotros no nos vamos a meter con esa parte. Pasa la elección y ahora sí se va con todo, con Loret de Mola y con su esposa y también con Víctor Trujillo. Y es la intención de destruir este medio que ha sido Latinos, ¿no? Que al final del día ha representado las voces de los que no estamos de acuerdo con lo que está pasando con el poder tan autoritario que tiene Morena, ¿no? Entonces también, por ejemplo, también sucedió con María Amparo Casar. ¿Qué pasó con María Amparo? También fue ella denuncia la corrupción, no, también vamos en contra de ella porque nosotros no somos corruptos, ¿no? Entonces, aquí la parte de que solo nosotros tenemos la palabra y los periodistas cada vez están más suprimidos, porque también lo estamos viendo con cadenas de medios pues más populares, que no son a lo mejor de internet, que son de medios tradicionales, y que esta parte de que también si no gusta algo, no, cancélalo. Si no está bien lo que están diciendo, cancélalo, córtalo. ¿Qué pasó también incluso en su momento con Adela Micha? ¿Qué pasó con el teacher, ¿no? Que también en algún momento era como de, si ellos no están apoyando este lado, ¿qué va a suceder después? Entonces hay que cancelar o hay que irlos delegando un poco respecto a su tarea de periodista. Entonces, a mí en lo particular me preocupa mucho lo que pueda suceder, incluso ahora que haya un cambio de administración, porque no sabemos tampoco, me parece que lo que hemos visto es que tampoco ella sea muy tolerante a las expresiones pues de la gente que no está a favor de ella, ¿no? Entonces hay que ver cómo se va desenredando toda esta parte, pero sí es muy preocupante y sobre todo, en efecto, para los que realizamos el periodismo, ¿no? Los que nos dedicamos a ejercer el periodismo. Y yo creo que en ese sentido sería como la última andanada de los últimos 3 meses que le quedan a López Obrador, pues que constantemente desde el minuto 1 de que inició su presidencia, inició una lucha destructiva y sistemática contra los medios de comunicación, pues que no eran afines a él, todos los días en las mañaneras, respondiendo únicamente a las preguntas que le hacían los periodistas afines a la Cuarta Transformación. Periodistas. Y si le podemos llamar periodismo, y pues es muy grave el ejemplo que pones, por ejemplo, de Mexicanos contra la Corrupción. Yo tuve la oportunidad de colaborar en esta institución durante un buen tiempo, en esta organización, y es un trabajo muy noble, un trabajo que no se retribuye, que es justo lo que estamos comentando, como debería, pero que se hace por una afrenta directa al poder y porque la libertad de expresión tiene que estar siempre al principio, pues porque, o sea, temas tan importantes como el acceso a la información, el tener certeza de lo que está sucediendo, son importantes para la ciudadanía y son incómodos para el gobierno. Entonces, en este sentido, pues del lado opositor, ¿cuántos medios de comunicación honestamente le quedan a la oposición para tener una voz libre, crítica, que pueda llegar a las masas? Vemos que los medios de comunicación tradicionales lamentablemente están del lado de Andrés Manuel López Obrador y pues pareciera una especie de embestida contra los medios de comunicación críticos y pues en este sentido la revelación de información que no debería y que cínicamente lo hace el presidente y que pareciera que no le importa y que pareciera que a nosotros tampoco nos importa, pero por eso es importante que en estos medios y espacios de reflexión reluzcamos y saquemos adelante estas cuestiones que no son reales, a las que no nos tenemos que acostumbrar y que tenemos que evidenciar todos los días. O sea, creo que ese trabajo constante de crítica es un trabajo diario. No debemos dejarlo solo a un programa de televisión, un programa de internet. Y estamos dando la lucha desde aquí, lamentablemente, contra un gobierno que tiene un poder autoritario y que se aprovecha 100% de él. Creo que es peor de lo que difiero un poco con ustedes. Porque el tema no es ir en contra de los que no están de acuerdo con él. Acá no estamos de acuerdo con él, ¿no? Sí, este es un foro en el que no estamos de acuerdo con él, atípica, ¿cierto? La labor de Loret ha sido exhibir la corrupción. Esto no tiene nada que ver con estar de acuerdo o no estar de acuerdo. Claro, ha destapado
Claro. a un hermano del presidente recibiendo sobres amarillos. Ha destapado el velo de una red de tráfico de influencias articulada por los hijos del presidente. Eso no es de estar de acuerdo o no estar de acuerdo. Y lo que está haciendo Carlos Loret es el pilar fundamental del periodismo. No se puede ni siquiera imaginar el ejercicio periodístico si no se cuestiona al poder. El watchdog es la función del periodismo, o sea, ser el perro que vigila a quien está en el poder en turno, o sea que sea el partido. Sea quien sea. Exacto. Los Loret de Mola del mundo, si hubiera sido Xóchitl, con la misma lupa deben de juzgar a Xóchitl, ¿no? No juzgar, magnificar medir. y que, Claro, ¿no? Ese es la función principal del periodismo. Pero aquí hay un tema mucho más profundo, que ustedes lo tocaron muy sobradamente y que es hora de que en México lo toquemos a otro nivel, que son los medios de comunicación. Desgraciadamente en México, si no estás en la cama con el Estado, difícilmente puedes sobrevivir como medio de comunicación, ¿no? Se vuelven traficantes de influencias quienes son los dueños o quienes dirigen los medios de comunicación, porque no hay otra forma de sobrevivir a las embestidas del gobierno, porque no es nada más. Ya veo que la administración del presidente Biden, o Trump, con lo animal que era Trump, que espero que mucha gente de Estados Unidos nos esté viendo. Seguramente. Por favor. Ya veo con lo bestia que fue Trump, que le hubiera mandado una auditoría a ABC, ¿no? Por sus pistolas, o a CNN, que era su enemigo público número 1. Hombre, pero impensable. La misma Procuraduría de Justicia de Estados Unidos hubiera dicho: a ver, señor presidente, usted está totalmente equivocado. Esto no se puede hacer, ¿no? Y eso es el day-to-day de los medios de comunicación en México. Igual que ponemos la lupa hacia un lado, la tenemos que poner hacia el otro. Y exigirle igual al medio que esté a la altura de las circunstancias. Lo platicábamos hace rato. Nos tratan de convencer de que aceptemos la mediocridad. No tenemos por qué aceptar la mediocridad en México, lo platicábamos. México, los latinos en Estados Unidos seríamos la quinta economía del mundo, ¿no? Ese es el tamaño de la economía de los latinos en Estados Unidos. La economía de México es la 15ª economía independiente. Si sumas las dos, somos la 3ª economía del mundo. Y hay muchas razones por las que debemos de sumar las dos, porque 40 millones de mexicanos son los que sostienen esa economía de 3.2 trillion en Estados Unidos. Siendo la 3ª economía del mundo, deberíamos de tener un sistema médico no como el de Dinamarca, como el de... Mucho mejor. El mejor del mundo. Y deberíamos de tener las mejores carreteras, y deberíamos de tener las mejores escuelas, y deberíamos de tener lo mejor de lo mejor. ¿Por qué me voy a conformar con la mediocridad que nos ofrecen? No, es que las escuelas hemos hecho una gran labor en las escuelas. ¿Cuál gran labor en las escuelas? ¿Quién egresado de una preparatoria pública, y no estoy hablando mal de las escuelas, son víctimas las escuelas, pero quién egresado de una preparatoria pública es aceptado en Harvard? Lo dudo, porque no te dan las herramientas, no porque falte el talento, pero no te dan las herramientas, ni no te las dan porque son instituciones mediocres. No tenemos por qué aceptar y tolerar la mediocridad en México, ¿no? Completamente de acuerdo. Y cambiando un poquito de tema, a ver, durante la semana pasada ya se empezó a cocinar todo este tema del Plan C, comenzando con la reforma al Poder Judicial. Ya vimos que la DEA salió y dijo: oigan, esto está abriendo la puerta a que el crimen organizado pueda tener mucho mayor injerencia poniendo candidatos, etcétera. El exsecretario de Estado, Mike Pompeo, también ya dio esta misma advertencia. La respuesta de AMLO en la mañanera ha sido
pues quién les dio el derecho de opinar, básicamente. Ay, Dios mío. Y justo te quiero preguntar justo ¿por qué sí tienen este derecho a opinar? O sea, ¿cómo afecta este plan C a la relación entre ambos países? Mira, te voy a dar un ejemplo real. Yo vivo en una casa en Puebla. Bueno, vivo en Puebla y en Los Ángeles. Pero mi casa en Puebla, a 2 casas de mi casa, abren un antro que vende. Para todo nuestro auditorio, son lindos, preciosos, pero va enfocado a puro chavito, ¿no? Cerveza barata y comida barata. De 12 del día a 3 de la mañana. La música en mi cuarto se Insoportable. escucha como... Ahí tengo grabaciones, es increíble cómo se escucha, ¿no? Todas las mañanas la puerta de mi casa amanece vomitada, orinada. No les quiero contar la historia que hemos vivido ahí. ¿Tú crees que yo no tengo derecho a hablar con el vecino y decirle, a ver, manito, Bájale a tu... controla amarra a tu perro, ¿no? Sí, completamente de acuerdo, claro. Por supuesto que Estados Unidos tiene por qué opinar sobre lo que estamos haciendo acá. Porque lo platicábamos el otro día con el equipazo con el que participo más temprano. México, el valor de las drogas que México lleva a Estados Unidos, de las drogas ilegales que México lleva a Estados Unidos, conservadoramente, es de $245,000 millones al año. Pongan ese número en su mente, por favor. $245,000 millones al año. ¿No? ¿Con qué autoridad opinan? Pues con la autoridad del que está recibiendo $245,000 millones de drogas que están contaminando a su población. Claro, que es o sea, en el programa con Pablo Iriart lo hablábamos. Mientras en México la principal causa de muerte en los jóvenes es la inseguridad del crimen organizado, en Estados Unidos es el fentanilo. O sea, es como el mismo problema visto bajo 2 ópticas diferentes, o en los 2 lados de la moneda, ¿no? O sea, es la principal causa de muerte en jóvenes en su país. Claro que tienen derecho a opinar. Y ojo, porque va más allá la observación. Y eso se saca por preguntón y por hacer preguntas tontas. Que dice que por qué se sienten con autoridad para opinar. Todo lo que hemos dicho. Y hay otra partecita que es un poco trascendente para que opinen los gringos. Y esos $245,000 millones que se regresan a México han financiado las campañas políticas de este país. ¿Cómo no van a opinar? Claro que opinan. Pero a ver, espérame tantito. Maestro, lo que estás haciendo es instituir, oficializar este modus operandi, ¿no? Ahora vamos a tener los jueces elegidos, que quién sabe de dónde van a salir las listas de candidatos, esos jueces, sí. quiénes son los candidatos, a quiénes van a favorecer, si ya hay una tercera parte del país gobernada por o administrada por el crimen organizado, tú imagínate lo que puede acabar de pasar. Claro que quieren, que tienen derecho a opinar y que deben de opinar, por supuesto. E incluso ya ni siquiera te vayas a tienen o no derecho, lo van a hacer. O sea, aunque no fuera legítimo, lo van a hacer. Y la relación con Estados Unidos es extremadamente importante para nuestro país. Entonces, que lo tendría que cuidar más allá de cuestionar la legitimidad de la opinión. En efecto, creo que sí hay que mencionar que esta nota había también llamado mucho la atención porque, pues sí, no sabemos de dónde van a venir esos que propongan de este lado del presidente. Tienen que ser 10 del lado del presidente, 10 de la Suprema Corte y 10 del Congreso. Se supone que esas van a ser las propuestas de los 30 cargos que se van a renovar como en la Suprema Corte, como también de ministros, magistrados. Y ahí es donde está la duda, porque si ahora ya tenemos una Lenia Batres, que es conocida ya como la ministra del Pueblo, ¿no? Que así se autonombró, como ministra del Pueblo, que ella es la que lleva la voz a la Suprema Corte, ¿no?
Pero hay que entender, si ya hemos visto, si ustedes en algún momento han visto el canal de donde se transmiten estas sesiones de la Suprema Corte, pues se darán cuenta que en efecto pues Lenia Batres no tiene la misma capacidad que tienen los otros magistrados. Yo solo veo videos que la corrigen. Entonces, claro. Entonces, y pacientes, ¿eh? O sea, yo admiro a sus compañeros que pacientemente le Entonces, ¿qué va a explican? suceder con estos nuevos personajes que lleguen? Porque en efecto no puede ser de elección. Y ahora eso nos va a llevar a otra reforma, que es la reforma al INE, ¿no? Porque ellos son los que se van a hacer cargo de esta decisión, ¿no? Que ahora sería el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas. Hay que ver cómo se va a desarrollar todo eso, porque realmente no se puede elegir tanto, o sea, un cargo que debe ser tan profesionalizado, tan técnico, que no lo decida la gente, y no porque quiera restarle voz a la gente, pero ¿qué pasó? Por eso pongo el ejemplo de Lenia Batres, porque al final, ¿qué pasó? Que el Senado lo rechazó muchas veces, y lo tuvo que decidir ya el presidente para que entrara la que él quería, que en este caso pues quedó Lenia. Pero entonces, si ya estamos viendo que ya hay un problema desde ahora, ¿qué va a pasar ahora de cuando lleguen las nuevas propuestas que ya decidió la gente? Porque al final no sabemos ni siquiera el currículum que tengan esas personas. Y ese es donde nosotros, como lo hablamos en el programa pasado, es la contención, o sea, para que estas reformas pues tengan algún orden jurídico, algún respaldo respecto a la Constitución. Y si ya sucede todo esto, todas estas arbitrariedades, así lo vamos a llamar, ¿qué va a suceder después cuando quieran proponer una reforma que de plano no tenga ningún sustento para ser cambiada o para ser modificada la Constitución? ¿Qué va a pasar después con todos estos perfiles que no tienen ese respaldo o ese sustento profesional para tomar decisiones? Y en efecto, pues ahorita lo que ustedes mencionan, ¿no? Que no sabemos de dónde van a venir esas listas. Si el que es elegido debe de complacer al partido que lo eligió, exacto, ya destruimos el concepto de justicia. Si el juez no está comprometido con la ley y con la Constitución, ese debe ser su único compromiso. Si eso lo cambia por satisfacer al partido o al personaje que le debe el puesto, sí, nominó, se acabó la posibilidad de ninguna justicia en este país, ¿no? Es sencillo. Hasta ahí el dicho de no puede ser juez y parte, justo, no puede ser juez y parte, o sea, no puede ser juez y deberle a cierta postura tu nombramiento. Sí. Yo creo que esto también atiende pues a la última estocada que quiere darle López Obrador al institucionalismo y a la división de poderes en nuestro país, porque pues durante todo su sexenio, a ver, la Suprema Corte de Justicia no es oposición, es un poder. Hay una división de poderes. Y evidentemente si el presidente, el poder legislativo se equivoca, la Suprema Corte va a corregir porque ese es su trabajo. Velar porque se cumpla con la Constitución y con las leyes y con la institucionalidad que existe en nuestro país. Entonces, la idea de López Obrador pues, es tener más ministros como Lenia Batres, que bueno, Lenia Batres más que ser una jurista, una abogada formada, pues la señora es una grilla política. O sea, en el 2012 fue candidata a alcaldesa delegada en ese tiempo en Benito Juárez, y pues la familia de los Batres ya sabemos cómo operan y cómo se mueven. Son un cúmulo de personas que se aprovechan de la política y de los recursos públicos para perpetuarse en el poder a través de los puestos. Ahí tenemos al porro jefe de gobierno, que quién sabe qué posición le vayan a dar en este sexenio, y a la señora Valentina Batres, que es diputada local y que se va a reelegir. Entonces, en ese sentido, tiene que haber una afrenta directa de quienes apostamos por un proyecto distinto de nación para evidenciar y socializar estos problemas tan graves que se vienen con este ataque directo al Poder Judicial. Ellos lo están haciendo y el fin de semana pasado la ministra Patito Lenia Batres tuvo una especie de mitin político en una plaza pública para socializar sus ideas a favor del tema de la reforma judicial. La confrontaron afortunadamente los trabajadores del Poder Judicial, pero nosotros del lado opositor, del lado que queremos un país diferente, deberíamos estar haciendo lo mismo para socializar por qué estamos en contra de la reforma al Poder Judicial y por qué es perjudicial para las y los mexicanos. Si es un tema que les afecta directamente, porque nos han querido empezar a vender la idea de que no, es que como no le afecta directamente al bolsillo o a la vida cotidiana de los mexicanos, pues por eso no le importa a la gente. Claro que le afecta y claro que le va a afectar a futuro. Entonces,
con todo respeto y con una autocrítica sana para los dirigentes de los partidos políticos y los dirigentes de la oposición, en vez de estar pensando en estos momentos en renovaciones de dirigencia, en ver de qué manera nos repartimos el poder, pensemos en que el país y la institucionalidad y la división de poderes está en riesgo. La república que tanto nos ha costado construir, que yo ya nací con instituciones, pero a mi familia, a mis antepasados, a generaciones históricas les costó construir estas instituciones, esta división de poderes, y no podemos echarla por un lado por la simple necedad de un grupo político que quiere seguirse perpetuando en el poder y que nadie le ponga un pero, como lo ha hecho, afortunadamente, la parte buena del Poder Judicial y de la Suprema Corte en este sexenio. Y hablando de justo de pues el riesgo que sufre la división de poderes, la institucionalidad, ¿qué impacto en la comunidad migrante, en los mexicanos en Estados Unidos, tiene un gobierno que pinta para hacerse mucho más radical, mucho más autoritario? ¿Cómo les afecta todas estas reformas? Primero te debo de decir que me tienen muy impresionado lo formales que son. Yo me esperaba un grupo así efervescente. No, hombre, están Mario Di Constanzo y Jesús Martín son más efervescentes que ustedes. ¿Qué pasó? De ahí viene la sorpresa. De allá. O sea, ya es donde se va a empezar a cocinar la solución a nuestros problemas va a venir de allá. Ok, a ver. Ojo, piensa, datos rápidos. El ingreso promedio por hogar de la Ciudad de México, que es la segunda más alta, el segundo ingreso más alto del país, INEGI, googleenlo. ¿O cómo dicen? Googleenlo. Google. Bueno, ChatGPT ya le está ganando terreno a Google. Pero ChatGPT se equivoca mucho. Bueno, el ingreso promedio por hogar en la Ciudad de México, incluidas las casas de Carlos Alarraqui y Ricardo Salinas y Emilio Azcárraga, es de $11,600 anuales. El ingreso promedio por hogar, entendiendo que en cada hogar hay varios económicamente activos. $11,600. El ingreso promedio por hogar de los mexicanos en Los Ángeles, que tampoco es el más alto del país, es de $42,000. La verdadera clase media de este país, hoy, vive allá. Y ojo, y ahí viene la respuesta a tu pregunta, es una clase media que está siendo expuesta, se está formando con principios y valores totalmente diferentes a los que acá tenemos. Váyanse tantito para atrás para la historia cuando dijiste a mis antepasados les tocó forjar las instituciones. Yo me sentí tu antepasado. Sentí que me estaba hablando a mí. No, de ninguna manera. Váyanse en la historia tantito para atrás. Las revoluciones, que patán pretende que esto sea una revolución, me río, es un retroceso, claro. Obvio. Las revoluciones las generan las clases medias, sí. Las ideas. Las clases bajas ponen la sangre, ponen el cuerpo, son los que con el machete salen a darse en la torre. Las ideas vienen de las clases medias. ¿Dónde está hoy nuestra verdadera clase media? Está de aquel lado. Piensen el caso de los Dreamers. Los Dreamers son chavitos que se llevaron de acá cuando eran chiquititos. Obama dijo, esto no es justo. Obama, todo el mundo habla de Obama horrores. La realidad es que Obama tenía verdaderamente una visión muy clara de ofrecer una reforma migratoria que solucionara la condición de indocumentado de los 11 millones de personas que hay ahorita en Estados Unidos. No se pudo porque tuvo un Congreso totalmente opuesto a sus ideas y no lo dejaron. Y cuando empezó su administración dijo, a ver, ¿qué quieren para que logremos esta reforma migratoria? Y le pusieron como condición que las fronteras se vuelvan impenetrables. Y dijo, va. Y entonces incrementó los recursos para
hacer que la frontera fuera impenetrable para darles la zanahoria a sus opositores, para que sus opositores lo apoyaran. Y así pasaron 8 años, nunca le dieron a él lo que él quería, y él sí se convirtió en el peor... Sí, en el que menos había favorecido a los migrantes. Pero no es cierto. En este contexto, y queriendo deshacerse de esa percepción equivocada, porque realmente era un tipo... El cuate creció políticamente en Chicago. Era un activista social de las calles de Chicago. Las calles de Chicago están llenas de mexicanos. Por eso Chicago es tan excepcionalmente maravilloso, porque hay tanto mexicano. Claro que le interesaba y entendía el tema, ¿no? Pero bueno, un cachito que sí pudo salvar fue los Dreamers. Dijo, a ver, vamos a ayudar a estos chavitos. Porque esos chavitos se los trajeron de 2, 3 años sus papás. Ahí vienen documentales, y ahí cruzan el desierto, y ahí los esconden en la cajuela, y tienen unas historias de horror. Y ya viven en Estados Unidos, y crecen en Estados Unidos. Y nadie te puede cuestionar tu condición migratoria en Estados Unidos en la escuela. Nadie. Entonces, todos tienen acceso a buena educación en escuelas públicas. Y llegan al tercero de preparatoria el día de la graduación. Es un tema que en México no lo entendemos, pero esa es la plática, como los afroamericanos un día tienen que tener la plática y los papás le explican a los hijos, mijito, te van a discriminar, claro, y cuando te pare un policía tienes que actuar así y demás. La plática de los mexicanos, de los Dreamers, es esa, es decirles cuando acaban la preparatoria, el día de la graduación y la carne asada y demás, y mijito, ven acá, siéntate, ¿qué crees? Ya no puedes estudiar, porque para seguir después de preparatoria necesitas tener una condición legal determinada. Y entonces Obama dijo, esto es muy injusto, porque estos pobres chavos no decidieron venirse, ellos no rompieron la ley por decisión, sus papás sí, y esos los vamos a tratar de otra forma. Entonces, a estos vamos a darles, como dicen los gringos, vamos a darles un break. Y les dio la condición de Dreamers, el Dream Act, ¿no? Tienen la visa para poder seguir estudiando y trabajar. Hoy hay 800,000, no sé cuántos ha habido, en la historia debe de haber habido pues, por lo menos el doble de eso, ¿no? Desde que Obama lo hizo. Piensen lo que implica tener 1 millón y pico de chavitos mexicanos educados en las mejores universidades de Estados Unidos, en contra de las condiciones más adversas que se pueden imaginar. Nada que ver con nuestra realidad, ¿no? Una cosa es tomar el camión y viajar 2 horas en la Ciudad de México para llegar a tu universidad pública y vender gelatinas, y otra cosa es ser indocumentado, claro, ¿no? Eso es adversidad, ¿no? Bueno, venciendo toda esa adversidad, son los estudiantes más brillantes, las mejores calificaciones, están hambrientos de oportunidades. ¿No creen ustedes que si hubiera un liderazgo brillante, inteligente en México, estaríamos dándoles la bienvenida a esos Dreamers y decirles, vénganse a aplicar lo que aprendieron con tanta pasión, vénganse a aplicarlo aquí a México? No se los hemos dicho, ni se los vamos a decir bajo la administración de la futura presidenta. Estoy seguro que no se los vamos a decir, ¿no? De ahí va a venir un cambio que no va a venir en las condiciones que nosotros queremos. Va a venir, por supuesto que tienen pasión y amor y devoción por el país. Lo han mamado, ¿no? En sus casas. Si no vamos y les decimos, oye, te abro la puerta, van a empujar la puerta y van a entrar. Y van a actuar. Y no necesariamente nos va a gustar cómo van a actuar. Porque tienen principios y valores totalmente diferentes a los nuestros, ¿no? Nosotros tenemos toda esta cultura de acostumbrarnos a la mediocridad y demás, que
administraciones como la del presente y la futura quieren... Claro, sus estándares van a venir mucho más altos y lo que van a exigir van a ser algo muchísimo más. Nos va a atropellar que lleguen esos. De ahí viene el cambio en México. Pero quiero que nos expliques un poquito más justo esto de dónde, que tú me lo explicabas antes de entrar al aire y es como una conversación muy importante, que es de dónde va a venir este interés de estos dreamers que a lo mejor ya consiguieron esta visa de trabajo, que a lo mejor tienen esta vida ya mucho más prometedora en Estados Unidos, por venir aquí a exigir algo diferente y hacer el cambio. O sea, ¿qué es lo que los motiva a ellos? Este amor a México que decías que desde su casa lo tienen, ¿cómo es que nace y cómo es que los impulsa a pedir algo aquí en México? Es que en México no entendemos un concepto y no saben con cuánta gente lo he discutido y a qué nivel lo he discutido. Y es increíble que, como dicen en mi pueblo, no nos cae el 20, ¿no? Nosotros somos mexicanos por accidente geográfico, ¿no? Si tu mamá hubiera estado en Pakistán, a los 9 meses tú serías pakistanica, ¿no? Tú no hiciste nada por ser mexicano, ¿correcto? Todos los mexicanos que se van, y más aún los hijos de esos mexicanos, se van, y para darle un poquito de contexto, el fenómeno migratorio se incrementa dramáticamente cuando el programa Bracero se detiene. El programa Bracero permitía que los trabajadores fueran unos meses a Estados Unidos, trabajaban los meses y regresaban y estaban con sus familias. Y un día, un brillante gobernante, como hay algunos, decidió que ya no, que eso ya no, que ahora ya no podían entrar y salir del país. ¿Esto qué año fue, más o menos? Esto fue cuando detuvieron el programa Bracero a finales de los 60s, okay, ¿no? Y empieza el incremento de la migración, porque ¿qué es lo que pasa? Los trabajadores, ahora para cruzar la frontera tenían que arriesgar la vida, antes no, antes cruzaban por la puerta, toc, toc, oiga, soy bracero, sí, pásele, ¿cómo no? 8 meses va a venir, sí, pásele, no hay problema. A los 8 meses regresaba con su familia, porque además se quería regresar con su familia. Le cierran la puerta y cruza, arriesga la vida y cruza, porque sigue teniendo esa disparidad en ingresos es muy significativa. Y lo tengo muy claro, 35 años trabajando en medios de comunicación, sirviendo a la comunidad mexicana en Estados Unidos, lo tengo muy claro. La migración, el verdadero motor de la migración es el de poder ponerle un techo digno propio a sus familias. Ese es el motor de la migración, ¿no? El motivador. No, es que yo conozco un primo, sí, hay excepciones, pero la generalidad se va porque quiere un techo propio digno para su familia. Bueno, se van para allá, arriesgan la vida y se echan el primer año, el segundo año, el tercer año solos, y se empieza a destruir la familia y el migrante dice, no, espérame tantito, me traigo a la familia con todo el riesgo que esto implica y demás, y se llevan a la familia, ¿no? Y ahí empieza el crecimiento del fenómeno migratorio. Se llevan a la familia y ya no pueden regresar. Y llega un punto en el que tomas la decisión emocionalmente y prácticamente. Hay gente que en 20 años no ha podido regresar a México, en 30 años no ha podido regresar a México, ¿no? Te lo cuestionas todos los días. Yo no tengo por qué regresar a México. Yo no tengo para qué regresar a México. Ya me traje a toda mi familia. Ya tengo una casa propia aquí. Tengo 2 coches. Mis hijos van a la escuela. Vivo en condiciones de vida infinitamente superiores a las que tenía yo en mi pueblo. Pero yo decido ser mexicano. Y decido seguir teniendo una conexión emocional profunda con México. Es un fenómeno muy interesante. La migración alemana, ucraniana, polaca, italiana en Estados Unidos. No lo hace.
Nunca. Sí, tenían el pariente, la nona que se quedó en Italia, pero no había este México lindo y querido si muero lejos de ti, ¿no? Que digan que estoy dormido. Qué sabio fue el autor de esa canción. En lo más profundo del corazón de los mexicanos está ese concepto de pertenencia y de arraigo que yo decidí mantener. Soy mexicano por decisión, no por accidente geográfico. Ya lo superé, ahora soy por decisión. Me podría quedar allá y mis hijos ya son gringos, etcétera, pero soy por decisión. Eso cambia por completo el concepto de ser mexicano y cambia el día que entendamos eso en México, que para mí la gran asignatura, y ya se nos acabó el tiempo, ¿verdad? Vamos por ahí. La gran asignatura de este país es entender esto. Si no entendemos esto, nunca vamos a entender y respetar en su debida dimensión el fenómeno migratorio. Yo antes de que termine, quisiera, si se puede ver, claro, preguntarte. Te digo, las que es muy formal. Sí, somos muy formal. Preguntarte que creo que también estamos omitiendo algo importante. Vienen las elecciones también en Estados Unidos. ¿Qué sucedería si regresa a la presidencia un Trump, pese a todo el proceso que ya tiene, que incluso podría gobernar desde la cárcel? ¿Qué pasaría si regresa un Trump? Porque él ya había dejado pendiente el tema del muro, el tema de la migración para él es obviamente muy importante, porque nosotros somos pues obviamente el país de tránsito, para algunos de destino, pero de tránsito para ir a Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasaría si regresa un Trump? Porque bueno, esto todavía está en tela de juicio respecto a la administración de Joe Biden. Pero si llega Donald Trump. Que en mi boca se me haga chicharrón, pero va a llegar Trump, ¿ok? Va a llegar Trump. Desgraciadamente, la otra alternativa hoy está muy difícil votar por el pobrecito. Yo soy demócrata registrado. No, sí, pobrecito. Ya da lástima, ¿no? Se pierde viendo los pajaritos en todas partes. No puedes con pasión votar por esa persona, entonces va a acabar ganando Trump. Y qué bueno que haces la pregunta. ¿Sabes qué va a pasar? Nada. En referencia a los migrantes, nada. El tema de la migración en Estados Unidos es la hipocresía más grande del mundo. La economía de Estados Unidos necesita a los migrantes como nunca en la historia los había necesitado. La economía de Estados Unidos se recarga en los hombros de los migrantes. Fue Bartlett. Fue Bartlett, estoy seguro. La economía de Estados Unidos se recarga en los hombros de los migrantes. No hay forma de deshacerte de los migrantes porque la economía los necesita. Pero es un arma política poderosísima. Claro. Es la palanca política de la que sacan más jugo tanto demócratas como republicanos, mucho más los republicanos. Entonces, claro que va a salir Trump. Mañana, el jueves es el debate, el primer debate. Y vas a ver qué cantidad de cosas va a decir en contra de los mexicanos. Porque eso tiene un capital político enorme. En la práctica no va a pasar nada. ¿Sabes qué va a pasar? Que va a envalentonar a algunos rednecks de Estados Unidos para que cuando vean un mexicano le digan, tú pinche mexicano, y el mexicano le diga, y ya, eso es lo que va a pasar. Estoy utilizando una alegoría. Donde sí va a pasar va a ser en México. La relación con México, híjole, yo no quiero ver qué va a pasar. O sea, a grandes rasgos, ¿cómo...? O sea, no lo quieres ver, pero, o sea, ¿cómo la predices un poco esta relación? O sea, una Claudia Sheinbaum que tome la misma actitud de AMLO, muchísimo más subordinada hacia Estados Unidos. Para mí no es un accidente que Ebrard sea el ministro de Economía, porque en el 26 tenemos que renegociar el Tratado de Libre Comercio. Y dicho palabra, yo no soy nadie para decirlo, pero replico las sabias palabras del señor presidente Trump,
Ebrard se dobló ante Trump. Y pusieron a la persona que sabe, que conoce a Trump y que complace a Trump y que se va a doblar igual que se dobló. Me da terror pensar en los efectos para México de una actitud, este patán miserable, incompetente administrador, habla hasta el cansancio de la soberanía. Soberanía es la que perdemos cuando tu secretario de Relaciones Exteriores se dobla ante el presidente de Estados Unidos. Ahí es donde perdemos la soberanía, no cuando Pompeo opina o la DEA opina. Al contrario, si fuéramos inteligentes, y esta era una propuesta de Xóchitl, por cierto, y mal que lo haya yo dicho porque ya contaminé el comentario. Si fuéramos inteligentes, crearíamos una institución con las policías de Canadá, Estados Unidos y México para perseguir el crimen organizado. Sí, sería algo conjunto, una cooperación más allá de... Hagámoslo. Tengamos a los supermameis, guapitos, pelones del SWAT Team, ¿no? Que tengan libertad de acción aquí, y los canadienses y los gringos, junto a nuestras corporaciones policíacas tan respetables que tenemos aquí, persigan a los criminales, los juzguen en Estados Unidos, los encarcelen en Canadá y trabajemos juntos. Eso no va a pasar nunca. Eso requiere de liderazgo y de visión de Estado. ¿No? Aquí lo que vamos a hacer es aceptar, lo platicábamos antes de hacer el programa. Turquía dice, sí, europeos, yo voy a ser el tercer país seguro de las múltiples países que están expulsando a sus ciudadanos. Lléguenle, yo los recibo acá, pero necesito 20,000 millones de euros anuales. Bueno, pues órale, ahí va la lana. Ok, y entonces yo hago albergues aquí, los cuido, los alimento, les doy medicina y demás, y se los voy dosificando como ustedes quieran que se los dé. Pues ahorita 30,000 en Holanda, órale, ahí te van tus 30,000 en Holanda, ahora 20,000 en España, ahí te van tus... ¿Qué hicimos acá? Dijimos, órale, sí, somos el tercer país seguro, tenemos a 170,000 migrantes, no hay albergues, no hay nada, no exigimos un quinto a cambio de eso, ningún privilegio, lo único que hicimos fue, con una visión maquiavélica y torcida, aceptamos esta condición para poder tener una herramienta política para presionar al gobierno de Estados Unidos. Si me haces algo, te armo un escándalo en la frontera y va a haber muertos, güey. No, bueno, pues entonces no te hago nada. Eso me da terror, ese nivel bajísimo de aproximar la realidad. Sí, de uso de los, como decías, de uso de los migrantes, ¿no? O sea, muy pragmático, pero muy perverso a la vez. Muy perverso. A mí solo me gustaría hacer un brevísimo comentario sobre un punto que tocó Jorge que me gustó muchísimo, el tema de los sueldos. El otro día estaba leyendo un artículo que decía que en San Pedro Garza García, el municipio con mayor poder adquisitivo del país, el ingreso per cápita es de $69,000 al año. Un sueldo de $69,000 al año en los Estados Unidos es un sueldo normal, ni siquiera es un sueldo tan alto. Entonces, está arriba de la media. Está arriba de la media, pero no es algo desproporcionado. Mucha gente tiene ese sueldo anualmente. Entonces, evidentemente, en la migración vista como un derecho, no como una condición, pues el migrante, y en esencia el migrante mexicano, es naturalmente aspiracionista. Se aspira a más, no se conforma. Y creo que tenemos mucho que aprenderle, mucho que respetarle y mucho que reconocerle a esa enorme comunidad de más de 40 millones de latinos que están en Estados Unidos, en Los Ángeles, que es la segunda ciudad con más mexicanos en el mundo. 170 millones. México es un país de 170 millones, lo acabas de decir. Todo mundo lo concibe como un país de 130 millones. Somos 170 millones de mexicanos, divididos por un río, pero somos 170 millones de mexicanos, y eso no lo podemos olvidar. Si el día que entendamos esto, que todos cuando hablemos de México nos refiramos a un país de 170 millones, nos va a cambiar el destino. ¿Cómo dejas? Además somos tan estúpidamente miopes, dejamos afuera al pariente rico. Claro, claro. Hay que ser tonto.
Son mis primos los millonarios. No, pero eso no les voy a hacer caso. A la cena. Los voy a ignorar. Les huele mal la boca. Es un enorme capital humano que estamos desaprovechando. Claro. Y creo que todos como mexicanos, en la parte cultural, tenemos al menos un familiar que vive en los Estados Unidos. Lo reconocemos, lo queremos que regrese, pero se trata más bien de generar esa asimilación y esa cooperación cultural, reconociéndonos como dos naciones hermanas, como mexicanos que aunque estén separados en un río... No somos dos naciones hermanas, somos la misma. Somos dos naciones, pero que conformamos el bloque económico más importante del mundo. Y como tal tenemos que reconocernos en esas cualidades y en esas condiciones y aprovechar este bono demográfico que tenemos y que no lo estamos aprovechando ni social, ni económica, ni política, ni electoralmente. Yo no venía preparado, ¿eh? Pero esto para mí vale oro. Los mexicanos de aquel lado somos el estado 33, ¿no? Somos el estado más poblado, somos el estado by far más rico. Yo te puedo decir, muchos nos van a decir en los comentarios que este señor está loco y ya cállenlo. Somos el estado más valiente. Se requiere de muchas agallas para hacer lo que han hecho la mayoría de los que se fueron, ¿no? No lo podemos ver de vista. No somos dos naciones, somos una. Allá está el estado 33. Bueno, pues ahora sí, Jorge nos deja con una, bueno, no nos deja, a mí deja el siguiente proyecto de gobierno con una tarea muy importante, que es muy importante y además que nos conviene, que es invitar a los vecinos ricos, como dicen los familiares ricos, a que nos ayuden a que construyamos un mejor México. Y de verdad, te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado, Jorge, Marifer, Brando. Muchísimas gracias. Y a ustedes que nos acompañaron en este programa, les agradecemos profundamente. Por favor, ayúdenos dando like, compartiendo. Y nos vemos el siguiente sábado en Jóvenes Atypical. Tengan un excelente fin de semana. Familia Atypical, muy buenos días. La carta que escribí este jueves para Atypical TV se la dirigí al jefe de gobierno Martí Batres, porque mandó a hacer el nuevo himno de la Ciudad de México. Y como cada jueves les recuerdo, me hagan el favor de viralizar el video entre todos sus amigos. Mil gracias. Perdón, vamos a la carta. La cabeza de la carta dice: carta dirigida a Martí Batres, y entre paréntesis, qué horrible himno. Estimado Martí, acabo de prender mi Chubi para analizar y escuchar con mucha atención el himno que mandaste a hacer para nuestra ciudad. Híjole, Martí, no mames, qué himno, qué letras y qué melodía. Son una verdadera basura. Fíjate que cuando era activo yo en la publicidad, mis clientes me rechazaron un chorro de veces los demos de jingles que les presentábamos para que lo aprobasen. Las razones por las que no le gustaban eran unas súper excusas. Pero la más repetida era, ¿cuál crees? No me gusta. Y chin. A volver a sentarnos con mis creativos y yo y volver a empezar. No sabes la frustración que nos daba. Y en relación a tu himno te diré lo siguiente. Si el grupo de compositores que escribieron tu himno me hubieran presentado el demo de este himno, los hubiera mandado a patadas de regreso a su casa. ¿Cómo es posible que a una de las ciudades más fantásticas del mundo les hayan escrito esos textos? ¿Cómo es posible que una ciudad que tiene monumentos, avenidas, museos y un estilo de vida súper divertido no los hayan incluido en esos textos? ¿Me puedes explicar, por favor, qué significa guerrera mística, espejo lúcido, cercado cósmico y precipicio horizontal? O también, ¿me puedes explicar qué significa agua quemada y guerra florida? O,
¿Qué quisieron decir con orden desbordado? ¿O qué significa tuna de piedra? Y mientras le doy otra jaladita a mi chubi, me encuentro con esta joya magistral. Caos, caos es tu armonía. Y lo más genial del himno. Orden, orden, orden desbordado. Serpiente emplumada en el segundo piso duplicada. ¿Cómo que serpiente emplumada en el segundo piso duplicada? ¿Y estoy pacheco o qué? Me pregunté. No, lo volví a leer y eso decía. Tan pasado estoy que ya no pude leer más. Simplemente te puedo agregar que la música más de himno parecía una música de una obra musical de Broadway. Y que en lugar de presentarla con biombo y platillo, te deberías de disculpar con todos nosotros por tal basura. Hacer un himno de nuestra ciudad, sin mencionar Reforma, Insurgentes, el Museo de Antropología y el de Arte Moderno, entre otros, nuestro Ángel de la Independencia, etcétera, 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 simplemente, para mí, no es himno. Más bien, para mí, es otra de tus mamadas. Y Martí, una pregunta. ¿Para qué mandaste a hacer un himno tan mediocre si nosotros ya tenemos un himno muy fregón? O, no me salgas que nunca has oído Mi ciudad del inolvidable Guadalupe Trigo. Ese es un himno, no una mamada como esta. Amigos de Atypical, familia Atypical, esta es la carta de este jueves. Tengan un lindo fin de semana, cuídense y nos estaremos viendo el próximo jueves. Muy buenos días.